significativo fuera de la anamnesis, ¿ok? Es decir, que hasta el punto 4 trabajamos con la anamnesis. Ya viene lo que es el análisis funcional de la conducta. ¿Qué pasa con el análisis funcional de la conducta? Aquí es donde se describe la problemática que presenta el escolar. Bien, no sé si hasta el momento ustedes conocen o han trabajado anteriormente con este tipo de análisis, pero este es un factor fundamental y principal que debe de ir en el informe, porque aquí se detalla y se da a conocer cuál es la conducta problema que presenta el escolar, cuáles son los estímulos antecedentes que se vienen presentando desde un momento en que inicia la problemática hasta la actualidad y cuáles son las consecuencias que traen de manera positiva o negativa estos estímulos ante la conducta problema, ¿ok? Estos se representan desde la parte física, desde la parte emocional y conductual dentro de lo que es la descripción de cada uno de los partícipes. Ahora bien, este análisis funcional de la conducta, yo les voy a facilitar a ustedes, luego que publique la tarea, un informe de cómo se describe, qué es lo importante que debemos de tomar el análisis funcional para que podamos tener un ejemplo guía de la redacción del mismo. Recuerden que les planteaba, en este caso se describe aquí en el análisis funcional de la conducta, ¿ok? Seguidamente tenemos lo que es el examen mental. Recuerden que durante el proceso de aplicación de los instrumentos proyectivos y psicométricos yo les especificaba que tenían que trabajar con la evaluación del examen mental. También se les facilitó en su momento una guía de examen mental para el proceso de la evaluación. En este sentido, ¿qué vamos a describir acá? Todas las psicofunciones del escolar, a nivel de lo que es la orientación, memoria, vamos a trabajar con el nivel de atención, lenguaje, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, todo lo que corresponde a nivel de lo que es la parte afectiva, ¿ok? Y conductual. En este sentido, ¿qué debemos describir? ¿Cuáles son los aspectos del examen mental que están alterados y cuáles son los que no están alterados? De manera muy clara, concreta y específica cada uno de los que corresponden en las áreas pertenecientes al examen mental. Bien, seguidamente de esto también les voy a facilitar un ejemplo de cómo lo pueden utilizar dentro de lo que es la redacción y descripción para el informe. A nivel de los instrumentos, recuerden que ustedes trabajaron con ya una parte específica de la síntesis en el plan de intervención. ¿Qué significa esto? Muchas de las debilidades en el plan de intervención fue que planteaban los resultados de los instrumentos por separado. A estas alturas, ya cuando nos encontramos en un proceso profesional de ejercicio, ustedes tienen que aprender a manejar la descripción de los instrumentos, los resultados que se encontraron o que arrojaron cada uno de la aplicación de los instrumentos. Esta descripción debe de ser de manera global, ¿ok? Tiene que ser una sola interpretación integrada de todos los instrumentos que se aplicaron, ya sean psicométricos o proyectivos, ¿ok? Esto debe ser muy puntual, muy específico. Ojo con algo significativo acá. No podemos estar mencionando en este nivel ya lo que corresponde. Que si realizó una línea gruesa, que el dibujo lo colocó en la parte superior o inferior. Vámonos solamente a los elementos. ¿Cuáles fueron los resultados que me significan cada uno de estos aspectos que me permiten a mí evaluar el instrumento? ¿Ok? Elementos en cuanto a qué? Indicadores positivos, indicadores negativos que me arrojaron los resultados a nivel de estos instrumentos aplicados. Seguido, tenemos lo que es el genograma. En este nivel de conocimiento vamos a manejar en cuanto a qué. El genograma no lleva imágenes, no lleva muñequitos, tampoco lleva caricaturas, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Recordemos que el genograma es un instrumento en cuanto a la representación del árbol genealógico. ¿Qué significa esto? Que nosotros en psicología lo utilizamos para representar el entorno familiar del escolar, con quienes se desenvuelve, cómo es la convivencia en ese entorno familiar,
quiénes son los más cercanos y quiénes son los más lejanos que están presentes en el proceso del escolar actual, ¿ok? En este sentido, vamos a conocer cuáles son los elementos que utilizamos a nivel de las figuras que se representan en cada una de ellas. Para diseñar el genograma podemos utilizar el programa del GenoPro, ¿ok? O también lo pueden diseñar con cualquier otra herramienta digital que ustedes manejen, siempre y cuando respetando qué significa cada elemento. En el aula virtual tienen una guía en donde se detallan estos elementos y se especifica cuál es la figura que se representa y el significado que tiene cada una de ellas. Este genograma que ustedes van a colocar dentro del informe debe de tener su leyenda, es muy importante, porque es lo que me va a permitir a mí validar si ustedes realmente logran identificar el contexto que presenta el escolar a nivel familiar con la representación que están haciendo. Les voy a facilitar de igual manera el enlace para que puedan acceder al programa El GenoPro y también una guía diferente a la que está en el aula, donde también pueden guiarse para lo que es la ubicación de los elementos. A nivel de la impresión diagnóstica, recordemos que les planteaba en un inicio que no estamos trabajando en el ámbito clínico, es decir, no tenemos potestad para determinar un trastorno a nivel de lo que es la evaluación clínica. ¿Por qué no tenemos potestad en este momento? Porque el escenario en donde nos encontramos no cumple con los requisitos particulares o pertinentes para la valoración pertinente que se requiere para el proceso de determinar el diagnóstico. En este sentido, nosotros vamos solamente a mencionar una impresión diagnóstica. Vamos a dar a conocer si existen criterios o indicadores que me permiten como especialista dar a conocer que posiblemente puede existir la presencia de ese trastorno. Dentro de ese mismo proceso de interpretación o de representación, vamos a dar respuesta a las interrogantes que se les dejan a continuación. En este sentido, nuestra impresión diagnóstica debe de responder a estas interrogantes con el fin de que podamos dar la respuesta base en cuanto a los criterios según los instrumentos aplicados, según el proceso de observación, según la evaluación del examen mental. Es decir, cuál es la problemática que presenta el escolar, cuándo sucede, por qué sucede, cuáles son los elementos significativos de ello, según los estímulos que anteceden, y cómo se mantiene este comportamiento a nivel de frecuencia, a nivel de tiempo, y también es importante valorar los escenarios en donde se presenta. Bien, ahora bien, si el escolar que yo estoy abordando presenta un diagnóstico previo según un especialista con, por ejemplo, TDAH, autismo, tiene un trastorno en cuanto al nivel de la comunicación, un trastorno a nivel motor, debemos de especificar este diagnóstico que está según el DSM-5, es decir, colocamos el nombre del trastorno, cuál es la clasificación que tiene, la codificación que tiene y se refiere quién lo determinó, ¿ok? Es importante dejarlo descrito allí en la impresión diagnóstica. Si este diagnóstico no está determinado por un especialista, no se menciona. Bien, seguidamente nos vamos con lo que es el plan de intervención. Ya en este punto nosotros vamos a trabajar con el plan de intervención de 12 semanas. Es decir, que debemos incorporar las semanas 1, 2, 3, con referencia a lo que es el proceso del plan de intervención. Y de igual manera vamos a realizar los ajustes pertinentes según las sugerencias que se les dejó en la anterior evaluación, ¿ok? Recordemos que si en el plan de intervención que entregué del caso 1 tiene algunos ajustes o algunas sugerencias que debamos de tomar en cuenta, las vamos a trabajar en el caso número 2. ¿Por qué? Si cometo el error o la dificultad en uno de los planes de intervención, es muy probable que los demás contengan la misma dinámica. Entonces es importante que revisemos que todo corresponde según las sugerencias dadas, ¿ok? Este plan de intervención, recuerden que si ustedes debieron cambiar alguna estrategia,
o alguna técnica, porque en el transcurso de la semana 8 lo que venía aplicando no se dio según lo que yo tenía planificado y tuve que realizar una modificación, para esta entrega final esas modificaciones deben de estar presentes, ¿ok? Teniendo en cuenta que el plan de intervención se inicia como un proceso de planificación, pero la dinámica de la ejecución puede variar y esta puede ser cambiante según la necesidad del escolar. Por último, nos vamos a lo que son las conclusiones. Las conclusiones nos permiten dar a conocer lo que son los resultados de la intervención. Es decir, aquí es donde vamos a plantear en un inicio cómo residía el caso y cuáles fueron los logros alcanzados. Significa en cuanto a que la dinámica de cómo actualmente el escolar se encuentra a nivel conductual, a nivel emocional y los avances que se lograron en el proceso académico, según la necesidad de cada uno de los casos que ustedes manejaron, ¿ok? Esta conclusión debe ser muy detallada, muy específica. No puede ser breve porque se supone que aquí es donde vamos a dar a conocer esos resultados del plan de intervención. Es decir, que debe de ser bastante significativo la redacción en cuanto a la conclusión final, porque es lo que nos va a determinar la impresión a nivel de lo que es el proceso según el abordaje, desde el momento 1 en que ustedes iniciaron con el caso hasta el cierre final. Y cerramos con lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones, como en su momento les explicaba, son dirigidas para el docente, para el escolar y para el representante. Cada uno debe de cumplir entre 5 o 8 recomendaciones, es decir, 5 recomendaciones para el docente, 5 recomendaciones para el escolar y 5 recomendaciones para el representante. Es muy pertinente que podamos manejar que cada una son dirigidas para ellos, teniendo en cuenta que existe una diferencia. La recomendación que le voy a dar al docente no puede ser la misma que se le va a dar al representante, ya que en el aula de clase se va a aplicar de una manera y en el entorno familiar se aplica de otra forma, ¿ok? Aquí en el informe final vamos a dejar también descritas lo que son las recomendaciones para el escolar. Ya en el momento de cierre, cuando ustedes terminen la última sesión con el escolar, le dan sus recomendaciones de forma verbal y de manera escrita solamente al docente y al representante, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta, el mínimo es 5 recomendaciones para cada uno y el máximo son 8. Bien, para los estudiantes que están trabajando con grupos a nivel colectivo, tienen que tener en cuenta que la estructura del informe va a variar, ¿ok? En cuanto a qué. Primero, lo que corresponde a nivel de los datos personales. Aquí vamos a especificar lo que es el grado con el que estamos trabajando y la sección. Vamos a mencionar cuál es la edad que corresponde entre los estudiantes. Por ejemplo, si estoy en tercer grado, la edad corresponde de 9 a 10 años. ¿Cuántos escolares tienen 9? ¿Cuántos escolares tienen 10? Según la información que puedan tener. A nivel de la cantidad de escolares, ¿cuánta es la cantidad de escolares masculinos? ¿Cuál es la cantidad de escolares femeninos? Según el nivel de la información que ya he planteado anteriormente. A nivel del motivo de consulta, vamos a especificar cuál es el proceso de intervención que se abordó. Es decir, el docente refiere que los estudiantes de tercer grado presentan dificultades en cuanto al proceso de atención y concentración a la hora de realizar las evaluaciones. ¿Ok? A nivel de antecedentes, solamente nos vamos a enfocar en las problemáticas de lo pasado, es decir, cómo se viene manejando la situación con el grado anterior y la problemática presente en la actualidad. Cómo esto se viene desarrollando dentro de este mismo proceso, si la problemática es frecuente y se viene duplicando, aumentando o manejando de una forma diferente. Las áreas de desarrollo corresponden a la misma estructura y fase, lo que corresponde es que ya es global, generalizada, no por escolar individual, sino de manera general. De igual manera, el análisis funcional de la conducta, el proceso de la valoración del
examen mental, la impresión diagnóstica según la problemática presente en el grupo de clase, ¿ok? En este sentido, el diseño de plan de intervención que se estipuló para abordar esta problemática general, la conclusión de este proceso de resultados según lo que se aplicó en el plan de intervención y las recomendaciones de manera generalizada para los escolares, para el docente y la institución educativa. En este sentido, se refieren directamente a lo que es el tutor institucional. ¿Por qué? Ahí existe este tutor institucional que es el directivo, es el orientador, el psicopedagogo, el recomendaciones sugeridas según las necesidades de lo que se alcanzó y lo que todavía se espera alcanzar. Y para el docente, para lo que es el proceso de intervenir o continuar en la dinámica de acompañamiento con sus escolares, ¿ok? Bien, dudas con referencia a lo que debemos manejar. En la tarea les voy a publicar este archivo. Recordemos, los que están trabajando con casos individuales deben diseñar el informe para caso individual. Los que no están atendiendo casos, sino que están trabajando solamente de manera colectiva, van a diseñar su informe con la estructura de la parte colectiva, ¿ok? Validamos que es una estructura similar. Bien, preguntas, dudas